A veces hay silencios que no asustan por lo vacíos que están, sino por lo mucho que parecen contener. Y quizá por eso este tema toca algo tan extraño dentro de ti, porque no habla de ruido, ni de señales escandalosas, ni de una voz bajando del cielo para decirte qué hacer. Habla de algo mucho más sutil. Habla de ese momento en el que hiciste algo sin darte demasiada importancia. Dijiste una frase casi sin pensarlo. Elegiste no responder con enojo. Te apartaste de una situación que antes te habría destruido. O simplemente respiraste hondo cuando todos esperaban que explotaras. Y de pronto, aunque nadie alrededor lo notara, algo dentro de ti sintió que el ambiente cambió. No fue un trueno, no fue una aparición, no fue una escena de película. Fue más bien una pausa rara, como si por un instante la vida hubiera dejado de correr para observarte. Y tal vez por eso la frase suena tan fuerte. Hiciste que el cielo guardara silencio por accidente. No porque debamos tomarla como una prueba literal de algo que nadie puede comprobar, sino porque hay momentos en la vida de una persona en los que su reacción revela una profundidad que ni ella misma sabía que tenía. Momentos en los que uno actúa desde un lugar más alto que su herida, y cuando eso pasa, incluso si nadie aplaude, incluso si nadie entiende, algo cambia. Quizá tú conoces ese tipo de instante, ese segundo en el que pudiste vengarte, pero no lo hiciste. Pudiste humillar a alguien con la verdad, pero elegiste callar. Pudiste regresar el golpe con más fuerza, pero algo dentro de ti dijo, no, yo ya no quiero ser esa versión de mí. Y lo más raro es que no lo sentiste como debilidad, lo sentiste como una especie de fuerza silenciosa, una fuerza que no necesitaba demostrar nada. Hay personas que pasan años pidiendo una señal, pero cuando la señal llega, no siempre viene envuelta en luz. A veces llega como cansancio, como una pérdida, como una puerta que no se abrió, como una conversación que te dejó temblando, como una traición que te obligó a verte de frente, o como ese día en el que te diste cuenta de que ya no podías seguir rogando por un lugar donde tu alma se estaba apagando. Y ahí empieza lo interesante, porque muchas veces pensamos que un elegido es alguien que vive rodeado de milagros visibles, de caminos fáciles, de respuestas claras. Pero tal vez, solo tal vez, hay personas que son empujadas a despertar a través de silencios. Silencios que incomodan, silencios que cortan, silencios que parecen abandono, pero que en realidad obligan a escuchar lo que el ruido de antes no dejaba oír. No quiero que tomes esto como una promesa mágica ni como una verdad absoluta. Tómalo como una imagen para mirar tu propia vida con más profundidad. Porque quizá ese silencio del que hablamos no está allá arriba, sino dentro de ti. Quizá ni Miguel habló no significa que un ángel se quedó sin palabras, sino que hubo un instante tan limpio, tan inesperado, tan distinto a tus viejos patrones, que hasta la parte más fuerte de tu interior se quedó quieta para reconocerlo. Porque hay decisiones que no parecen grandes cuando las tomas. Nadie las ve, nadie las celebra, nadie entiende cuánto te costaron. Pero tú sí lo sabes. Tú sabes lo que tuviste que tragarte. Tú sabes cuántas veces lloraste antes de poder hablar con calma. Tú sabes cuántas noches te dormiste con el pecho apretado, tratando de convencerte de no rendirte, de no endurecerte, de no convertirte en alguien frío solo porque otros no supieron tratarte con amor. Y entonces, un día, sin darte cuenta, respondiste distinto, no porque ya no doliera, sino porque ya no querías obedecer al dolor. Y esa diferencia, aunque pequeña por fuera, puede ser enorme por dentro. Tal vez eso es lo que hace que el cielo se quede en silencio, al menos como símbolo. No tu perfección, no tu capacidad de soportarlo todo, no tu imagen de persona fuerte, sino ese momento en el que una parte de ti, cansada pero despierta, decide no repetir la misma historia. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que el silencio significa que nada está pasando. Creen que si no hay respuesta inmediata, si no hay recompensa visible, si nadie reconoce su cambio, entonces su esfuerzo no importa. Pero hay silencios que no son ausencia, hay silencios que son testigos, hay silencios que aparecen cuando algo sagrado o profundamente humano está ocurriendo en un lugar donde las palabras sobran.
Quizá ahora mismo estás en una etapa así, una etapa en la que no sabes si estás avanzando o simplemente sobreviviendo, una etapa en la que por fuera sigues haciendo lo de siempre, trabajando, contestando mensajes, sonriendo cuando puedes, cumpliendo con lo necesario, pero por dentro sabes que algo se está moviendo, algo viejo está perdiendo fuerza, algo nuevo todavía no tiene nombre. Y si esto te toca, no es porque alguien pueda decirte con certeza que todo estaba destinado de una manera específica, es porque hay experiencias que muchas personas reconocen cuando están cambiando por dentro. Esa sensación de que ya no encajas en ciertos lugares, esa incomodidad frente a conversaciones que antes tolerabas, ese cansancio de explicar tu valor, esa paz extraña que aparece cuando eliges alejarte aunque una parte de ti todavía extrañe lo que dejó atrás. El silencio del cielo, en esta historia, no es el final, es el principio de una pregunta más grande. ¿Qué hiciste sin darte cuenta que reveló quién estás empezando a ser? Y tal vez la respuesta no venga de inmediato. Tal vez tengas que mirar hacia atrás, a esos pequeños momentos en los que elegiste diferente, porque a veces la transformación no llega con una gran escena, llega en voz baja, llega cuando nadie está mirando, llega cuando haces lo correcto sin tener garantía de que alguien lo valore. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero viaje. Hay algo que casi nadie entiende cuando una persona empieza a cambiar de verdad. Por fuera, parece la misma, pero por dentro ya no está parada en el mismo lugar. Sigue usando la misma ropa, camina por las mismas calles, contesta los mismos mensajes, se sienta en la misma mesa, pero algo en su mirada ya no pertenece al viejo dolor. Y quizá eso te ha pasado. Tal vez no lo dijiste en voz alta porque ni tú sabías cómo explicarlo. Solo empezaste a sentir que ciertas conversaciones te cansaban más de lo normal, que algunas bromas ya no te daban risa, que algunos lugares, aunque antes te parecían familiares, ahora te dejaban una sensación pesada en el pecho, como si tu alma estuviera tocando la puerta desde adentro para decirte, ya no cabemos aquí. No fue de un día para otro. Nadie despierta completamente en una sola noche. A veces uno se va despertando por partes. Primero se despierta la incomodidad, luego la tristeza, después la memoria. Y más tarde, cuando menos lo esperas, despierta una pregunta que ya no te deja tranquilo. ¿Por qué sigo aceptando cosas que me rompen solo porque me acostumbré a ellas? Ese tipo de pregunta puede sentirse como una tormenta silenciosa, porque no destruye todo de golpe, pero mueve los cimientos. Te obliga a mirar relaciones, decisiones, promesas y heridas que antes tapabas con ocupaciones, con sonrisas rápidas o con ese famoso «estoy bien» que tantas veces dijiste mientras por dentro estabas hecho pedazos. Y aquí es donde entra la imagen del cielo en silencio, no como una amenaza, ni como una prueba absoluta de algo invisible, sino como una forma de hablar de esos momentos en los que tu vida parece observarte. Cuando eliges no volver al mismo patrón, cuando decides no pedir amor donde solo recibes migajas, cuando entiendes que perdonar no siempre significa regresar y que ser bueno no significa dejar que cualquiera cruce tus límites. Tal vez por eso dolió tanto, porque una parte de ti quería seguir creyendo que si dabas más, si esperabas más, si aguantabas un poco más, todo iba a cambiar. Pero otra parte, más profunda y más honesta, empezó a susurrarte que no siempre se trata de resistir. A veces se trata de reconocer cuando algo ya cumplió su ciclo. Y cuando esa verdad aparece, no siempre llega con paz, a veces llega con culpa, con miedo, con la sensación de estar traicionando a quien eras antes. Pero quizá no estás traicionando tu pasado, quizá solo estás dejando de sacrificar tu futuro por una versión de ti que aprendió a sobrevivir, pero nunca aprendió a vivir en calma. Por eso, si últimamente has sentido una distancia rara con lo que antes perseguías, no te apresures a llamarlo pérdida. Podría ser una señal interna de que algo en ti está buscando orden. No un orden perfecto, no una respuesta mágica, solo una forma más verdadera de estar contigo mismo. Porque a veces el silencio más fuerte no viene del cielo, viene del momento exacto en que dejas de discutir con tu propia alma. Hay una capa más profunda en todo esto, y quizá es la más difícil de aceptar. Muchas veces no fue el mundo el que cambió de repente, fuiste tú quien empezó a ver con otros ojos. Lo que antes justificabas, ahora te pesa.
Lo que antes llamabas paciencia, ahora empieza a parecer abandono de ti mismo. Lo que antes confundías con amor, ahora se siente más como miedo a quedarte solo. Y eso puede doler, porque cuando una persona empieza a despertar por dentro, no solo descubre nuevas verdades, también tiene que aceptar cuántas veces se mintió para poder seguir adelante. Tal vez en algún momento pensaste que ser fuerte era aguantar sin quejarte, que amar era perdonar todo, que tener fe era quedarte quieto aunque algo dentro de ti se estuviera apagando. Y no te culpes por eso. Muchas personas aprenden a sobrevivir así, aprenden a callar para no causar problemas, aprenden a sonreír para no preocupar a nadie, aprenden a decir, no pasa nada, cuando en realidad sí pasó, y pasó muchas veces. Pero llega un punto en el que el alma, por decirlo de alguna manera, ya no quiere colaborar con la mentira. Y entonces empiezan las señales internas. No señales como una predicción ni como una garantía misteriosa, sino como pequeños avisos emocionales. Cansancio donde antes había entusiasmo, tensión en el cuerpo cuando te acercas a ciertas personas, una tristeza extraña después de fingir que todo está bien, una paz inesperada cuando decides tomar distancia. Ahí es donde muchos se asustan, porque creen que perder el deseo de agradar a todos los convierte en malas personas. Creen que poner límites los vuelve fríos. Creen que elegir su paz significa cerrar el corazón. Pero tal vez es al revés. Tal vez por primera vez estás dejando de usar tu bondad como una forma de desaparecer. Y si pensamos en esa imagen de Ni Miguel habló, podríamos verla así. Hay momentos tan honestos que no necesitan explicación. Momentos en los que no tienes que convencer a nadie de tu dolor, ni defender tu proceso, ni demostrar que estás cambiando. Simplemente hay una quietud interna que dice, esto ya no lo puedo seguir repitiendo. Ese instante puede parecer pequeño, una respuesta que no enviaste, una llamada que no hiciste, una discusión que no alimentaste, una puerta que cerraste sin odio, pero por dentro ese gesto puede romper una cadena antigua. Puede ser la primera vez que no negocias tu dignidad por compañía, aprobación o miedo. Y quizá ahí está el verdadero misterio. No en que el cielo te premie de forma visible, sino en que algo dentro de ti empieza a alinearse con una verdad que antes evitabas. Una verdad sencilla pero poderosa. No viniste a vivir toda tu vida reaccionando desde tus heridas. Cuando entiendes eso, el silencio deja de sentirse como castigo. Empieza a aparecer un espacio para escuchar lo que antes quedaba enterrado bajo el ruido de complacer, soportar y perseguir. Y desde ese espacio, aunque todavía no tengas todas las respuestas, comienza a nacer una versión de ti que ya no necesita gritar para ser real. Y tal vez ahora estás empezando a notar algo extraño. Cuando uno cambia de verdad, no siempre se siente poderoso. A veces se siente perdido, porque las viejas costumbres, aunque dolían, también eran conocidas. Sabías cómo actuar en ellas, sabías cómo callarte, cómo aguantar, cómo fingir que no te afectaba. Pero cuando decides ya no vivir desde ese lugar, por un momento parece que te quedas sin mapa. Es como salir de una casa oscura donde pasaste muchos años. Al principio, la luz no se siente como libertad, se siente como ardor en los ojos. Te preguntas si exageraste, si debiste esperar más, si tal vez eras tú el problema. Y esa duda puede ser cruel, porque aparece justo cuando más necesitas confiar en ti. Pero observa algo con calma. Antes, cuando algo te hería, corrías a explicar, a perseguir, a arreglar, a pedir una migaja de claridad. Ahora, aunque todavía duela, hay una parte de ti que se queda quieta. No por orgullo, no por frialdad, sino porque empieza a entender que no todo merece tu energía, que no toda puerta cerrada necesita ser golpeada hasta sangrar, y que no toda ausencia es una pérdida. Quizá has vivido escenas así. Un mensaje que esperabas y nunca llegó. Una persona que solo aparecía cuando le convenía. Un lugar donde siempre tenías que hacerte más pequeño para ser aceptado.
Y durante mucho tiempo pensaste, si yo cambio un poco más, si soy más paciente, si no digo lo que siento, tal vez esta vez sí me elijan. Pero cada vez que te traicionabas para no perder a alguien, algo dentro de ti se alejaba de ti mismo. Ese es el tipo de dolor que no siempre se ve. La gente puede notar cuando lloras, pero no siempre nota cuando te estás abandonando lentamente. No ve las veces que te tragaste palabras para mantener la paz. No ve cómo tu cuerpo se tensaba antes de contestar cierto mensaje. No ve la culpa que sentías por necesitar descanso, espacio o respeto. Y sin embargo, un día hiciste algo diferente. Tal vez no fue dramático, tal vez solo respiraste antes de responder, tal vez no explicaste de más, tal vez dejaste que alguien pensara mal de ti sin correr a limpiar tu imagen. Tal vez aceptaste que una relación podía terminar sin que eso significara que tu valor terminara con ella. Ahí ocurre el punto más vivo de esta historia. Porque ese silencio del cielo no representa un espectáculo, representa una pausa sagrada en la que tu antigua versión pierde el control y tu nueva versión todavía está aprendiendo a caminar. Es un lugar incómodo, sí, pero también profundamente honesto. Y cuando estás en ese lugar, empiezas a comprender que sanar no siempre se siente suave. A veces, sanar se siente como decepcionar expectativas ajenas, como elegirte con las manos temblando, como llorar por algo que sabes que ya no debes recuperar, como mirar al pasado con amor, pero sin pedirle permiso para avanzar. Tal vez nadie a tu alrededor lo aplauda, tal vez incluso algunos se molesten porque ya no reaccionas igual, porque ya no estás tan disponible, porque ya no confundes amor con sacrificio extremo. Pero eso no significa que estés haciendo algo malo. A veces, cuando una persona empieza a respetarse, quienes se beneficiaban de su falta de límites lo llaman egoísmo. Por eso esta etapa pesa tanto. No porque estés fallando, sino porque estás saliendo de una forma antigua de sobrevivir. Y aunque todavía haya miedo, aunque todavía haya noches en las que extrañes lo conocido, hay una verdad silenciosa creciendo dentro de ti. Ya no quieres volver a romperte para encajar en lugares donde nunca pudiste respirar. Entonces, llega el punto en el que todo empieza a acomodarse, no porque de pronto tengas todas las respuestas, sino porque por fin dejas de pelear con la verdad que ya venías sintiendo desde hace tiempo. Y quizá esa es una de las formas más fuertes de despertar. No descubrir algo nuevo, sino aceptar algo que tu interior ya sabía. Miras hacia atrás y entiendes por qué ciertas cosas se repetían, no como un castigo, no como una maldición, no como una señal absoluta escrita para ti, sino como un patrón que necesitaba ser visto. La misma necesidad de demostrar tu valor, la misma tendencia a quedarte donde no había reciprocidad, la misma costumbre de cargar culpas que no eran tuyas, la misma esperanza de que alguien cambiara, aunque cada acto te mostrara lo contrario. Y cuando lo ves, duele, porque ya no puedes esconderte detrás de la excusa de «así soy». Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes seguir llamando amor a lo que te dejaba vacío. Ese momento puede sentirse como si el mundo se quedara quieto, como si hasta las partes más fuertes de ti guardaran silencio, no para juzgarte, sino para darte espacio. Tal vez ahí está el verdadero giro de esta historia. No hiciste que el cielo callara porque fueras perfecto. Lo hiciste, simbólicamente, porque por primera vez dejaste de actuar desde la herida y elegiste mirar con honestidad. Y pocas cosas son tan poderosas como una persona que se atreve a decir, esto me dolió, esto me cambió, pero ya no voy a usar mi dolor como excusa para seguir perdiéndome. Esa frase no necesita ruido, no necesita aplausos, no necesita que todos la entiendan. Basta con que tú la sientas. Porque la paz no siempre llega como felicidad inmediata. A veces llega como una decisión firme en medio de la tristeza. Llega cuando borras un mensaje que antes habrías enviado por ansiedad. Llega cuando dejas de revisar si alguien ya te extraña. Llega cuando ya no negocias con quien solo te ofrece confusión. Llega cuando aceptas que extrañar algo
no significa que debas regresar. Y quizá ese es el momento en el que la esperanza se vuelve real. No una esperanza ingenua, de esas que prometen que todo será perfecto. Una esperanza más madura, más serena, más tuya. La esperanza de saber que puedes reconstruirte sin convertirte en alguien frío, que puedes poner límites sin perder el corazón, que puedes caminar con más cuidado sin dejar de creer en la vida. A partir de ahí, algo cambia en tu forma de mirar. Ya no buscas señales para escapar de tu responsabilidad. Empiezas a observarte. Te preguntas qué eliges, qué permites, qué repites, qué necesitas soltar. Y esa observación, aunque sencilla, puede abrir una puerta enorme. Porque tal vez el verdadero mensaje nunca fue «el cielo está impresionado contigo». Tal vez el mensaje era más íntimo. Hay una parte de ti que por fin está lista para dejar de traicionarse. Y al final, quizá todo se resume en algo más sencillo de lo que parecía. No necesitas que el mundo entero entienda tu proceso para que tu proceso sea real. No necesitas una señal enorme, ni una explicación perfecta, ni una escena donde todos reconozcan lo que viviste. A veces basta con ese momento silencioso en el que tú mismo sabes que algo dentro de ti ya no volvió a ser igual. Tal vez todavía estás sanando. Tal vez todavía hay días en los que dudas. Días en los que una canción, un recuerdo o una palabra te devuelve a lugares que creías superados. Y eso no significa que retrocediste. Significa que eres humano. Significa que algunas heridas no desaparecen de golpe, pero poco a poco dejan de dirigir tus pasos. Lo importante es que ahora puedes mirarlas distinto. Antes tal vez las veías como una condena, como una prueba de que algo estaba mal contigo, como una razón para cerrar el corazón. Pero ahora, aunque duela, puedes empezar a verlas como partes de una historia que no terminó en el daño. Una historia donde aprendiste a escucharte, a sostenerte, a elegir con más conciencia. Y si volvemos a esa imagen del cielo en silencio, quizá no se trata de imaginar un cielo sorprendido por ti, sino de reconocer esos instantes en los que la vida parece detenerse para que escuches tu propia verdad. Ese silencio aparece cuando ya no respondes desde la rabia, cuando ya no suplicas un lugar, cuando ya no llamas destino a una costumbre que te lastima, cuando decides caminar aunque no tengas todas las certezas. Ahí hay una belleza discreta, no la belleza perfecta de alguien que nunca se rompe, sino la belleza profunda de alguien que se rompió y aún así no quiso convertirse en oscuridad. Alguien que tuvo razones para endurecerse, pero eligió conservar una parte suave. Alguien que aprendió que la paz no siempre se encuentra ganando una batalla, sino dejando de pelear por aquello que ya no alimenta el alma. Quizá por eso este viaje no termina con una respuesta cerrada, termina con una invitación. Mira tu vida con honestidad, pero también con compasión. Pregúntate qué parte de ti está pidiendo descanso. ¿Qué patrón ya no quieres repetir? ¿Qué relación, miedo o recuerdo todavía ocupa un espacio que necesitas recuperar? Y no tengas prisa por responder. Algunas respuestas nacen en silencio. Algunas decisiones maduran cuando dejamos de forzarlas. Algunas formas de renacer no hacen ruido, pero se sienten en la manera en que respiras, en la manera en que eliges, en la manera en que ya no te abandonas por miedo a quedarte solo. Si algo de esto habló contigo, tal vez no fue casual en el sentido mágico de la palabra, pero sí puede ser significativo para tu momento. Quédate con eso, no como una promesa externa, sino como una pregunta íntima. ¿Qué versión de mí está tratando de nacer en este silencio? Y si quieres, deja en los comentarios una frase sencilla. Ya no me abandono. No para demostrar nada, sino para recordártelo a ti mismo cuando la vida vuelva a ponerse difícil. Porque quizá el verdadero milagro no fue hacer callar al cielo. Quizá fue escucharte por primera vez sin huir.